Hemos ya compartido un par de mensajes sobre este precioso libro de Revelaciones, el libro de Apocalipsis. Y estos dos mensajes que hemos compartido, que corresponden a los versículos 1 al 9 del capítulo 1, podríamos considerarlos como la introducción de toda esta preciosa obra. Si vemos el Apocalipsis como un libro, versículos 1 al 9 diríamos que forman parte de la introducción o el prefacio de este libro. Y es a partir del versículo 10 de este capítulo y en adelante que podríamos señalar que, propiamente hablando, comienza el libro en sí mismo. Y comienza con esta primera gran visión. Una hermosa, una preciosa, maravillosa visión que se nos ofrece el día de hoy a través de estos versículos. De hecho, hemos dicho ya que el libro de Apocalipsis en su totalidad es prácticamente un libro de visiones. Nos va a narrar, en un sentido, un mismo drama, pero a través de diferentes perspectivas y haciendo uso de diversas formas. Así que la visión que tenemos el día de hoy delante de nosotros, escudriñarla, meditarla, entenderla, nos va a ayudar a seguir comprendiendo más adelante el resto de las visiones que Juan comparte para nosotros, hermanos. Comenzando desde el versículo número 10, este pasaje o este texto nos ofrece ya de entrada una perspectiva de la clase de visiones que debemos esperar contemplar a través de Apocalipsis. La naturaleza de las visiones que se nos presentan delante de nosotros una y otra vez. Juan, el apóstol, el anciano, en el año 95, ya siendo un anciano, se encontraba exiliado en esta isla de Patmos a causa de su testimonio del Evangelio. Él estaba soportando la tribulación a causa de ser fiel a la proclamación del Evangelio de su Señor Jesucristo. Y en el versículo 10 se nos especifica el día en que Juan comenzó a recibir estas visiones. Él estaba en esos momentos en el día del Señor. Un día como este, hermanos. Un primer día de la semana, Juan se encontraba allí, seguramente meditando, contemplando. Imaginen por un momento ustedes a Juan el pastor, el anciano pastor. Un hombre que realmente amaba a la grey del Señor. Un hombre que se ocupaba diligentemente de apacentar el pueblo que Dios había puesto bajo su resguardo. Seguramente, hermanos, y aquí especulamos un poco, pero seguramente Juan podría haber estado pensando en estas iglesias. Iglesias que, como mencionamos la ocasión anterior, probablemente 6 de esas 7 fueron por él fundadas. Y particularmente en Éfeso, en donde él se encontraba sirviendo en su vejez. Probablemente él estaría reflexionando en la adoración que la preciosa iglesia de Cristo estaría llevando a cabo en ese momento. Probablemente él miraba hacia el oriente, hacia la lejanía, contemplando con anhelo, con deseo, el poder ser partícipe de esa adoración congregacional, de poder estar juntamente con sus amados hermanos. Y es en ese momento que dice que el Espíritu del Señor lo tomó. Yo estaba en el Espíritu, dice Juan, en el día del Señor. Esto que nos describe aquí Juan es una especie de éxtasis profético. De pronto él fue arrebatado. Él se encontraba fuera de sí mismo. Él comienza a obtener una perspectiva muy particular de las cosas. Una perspectiva muy particular de la historia de la iglesia. La perspectiva del mismísimo Creador de los cielos y de la tierra.
No puedo imaginar cómo debe ser esto, hermanos. Pero es algo sobrenatural lo que se nos está describiendo aquí. Lo más cerca que puedo tener como una ilustración para tratar de entender lo que ocurría en esos momentos en la vida de Juan es cuando uno toma un vuelo y va a las alturas y de pronto voltea por la ventanilla y simplemente ve todas las cosas pequeñas, como un gran panorama allí. Juan de pronto recibió la perspectiva divina de todas las cosas, hermanos. La perspectiva divina de la historia de la iglesia, la historia de la redención. Fuera de sí mismo, él comienza a contemplar todas estas cosas y comienza con esta primera gran visión. Y estando en esa condición, él dice, oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. ¿Qué decía esa voz? Yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último. Y sabe una cosa, amado hermano, seguramente Juan pudo distinguir en esa voz algo familiar, algo que no era del todo extraño para él. Yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último. Algo familiar, pero tan distinto al mismo tiempo. Esa voz, seguramente dijo Juan, conozco algo de esa voz, no me es del todo extraña. Oh, pero qué distinta es al mismo tiempo esa voz. Por eso es que dice el pasaje en el versículo 12, me volví para ver la voz que hablaba conmigo. Oh, amados hermanos, es una voz que Juan escuchó durante varios años. Una voz que le instruyó constantemente en su ministerio. Una voz que le guió, le dirigió, le reprendió, le exhortó, le consoló una y otra vez. Pero era una voz completamente distinta al mismo tiempo. Yo soy el Alfa y la Omega. ¿Y qué es lo que contempla Juan en esos momentos? Es entonces que aparece esa gloriosa visión. Una maravillosa visión. Y ve ahí a un personaje muy particular. Él sabía quién era este. Pero al mismo tiempo era tan distinto. Tan familiar. Pero tan distinto a la vez. Y comienza a describir lo que él contempló, hermanos. Ahora, en esta descripción, hermanos, es necesario aclarar algo. Esta descripción no pretende ofrecernos el cómo se veía Jesús. No. Pero pretende describirnos quién es Jesús. No cómo lucía en un sentido, pero quién es en realidad Jesucristo, hermanos. Esta es la particularidad de estas visiones, hermanos. No tienen el propósito de tratar de imaginar literalmente todas las cosas que se nos ofrecen aquí, pero el propósito de proporcionarnos ciertas imágenes que nos llevan a entender algunos conceptos importantes. Juan nos describe acerca del vestido de Cristo, nos habla acerca de su cabeza, de sus cabellos, de sus ojos, de sus pies, de su voz, de su mano derecha. Nos habla acerca de su boca, de su rostro. Pero el sentido de la visión no es tanto el tratar de entender cada detalle de lo que se describe aquí, amados hermanos, sino el poder contemplar la imagen completa. Poder maravillarnos de la gloria, de la majestuosidad del Cristo resucitado y glorificado. De aquel que se encuentra a la diestra del Padre, de aquel que se encuentra con todo su poder. Y tres cosas quiero yo compartir con ustedes respecto a esto.
Después de leer algunos comentarios de esta porción de las Escrituras, hay autores que extraen muchísimas imágenes conceptuales acerca de Cristo a través de esta porción. Yo solamente quiero limitarme a 3, a fin de poder contemplar un poco, hermanos, la gloria de aquel a quien amamos. La gloria de aquel que se dio a sí mismo por causa de nuestros propios pecados, hermanos. ¿Qué es lo que podemos contemplar acerca de Cristo en esta descripción, hermanos? En primer lugar, cuando Juan lo describe, está tratando de poner en nosotros la imagen de la realidad de que Jesucristo es el Hijo Divino, hermanos. Hermanos, Cristo no solamente se encarnaría y llegaría a ser verdadero hombre, pero Él es verdadero Dios, Dios de Dios. Y son tan abundantes los testimonios acerca de esta realidad por toda la palabra del Señor que aún muchas veces me sorprendo de saber o de ver cómo es que tantas sectas niegan la divinidad de nuestro Señor Jesucristo. Lo que Juan contempló es al Hijo Divino en esos momentos. ¿Por qué lo decimos? Porque en primera instancia, versículo 13, dice, en medio de los 7 candeleros, a uno semejante al Hijo del Hombre. El Hijo del Hombre. Esta, amados hermanos, es la forma en la que nuestro Señor Jesucristo prefería llamarse a sí mismo durante su ministerio terrenal. Usted escudriñe los evangelios y se dará cuenta que la mayor cantidad de las veces en las que Cristo se refería a sí mismo, Él hablaba de sí mismo como el Hijo del Hombre. De hecho, según un comentario, son alrededor de 81 las ocasiones en las que se habla de Jesús como el Hijo del Hombre en los evangelios. Y de esas 81 veces, quizá 1 o 2 fueron de alguien más que nuestro Señor Jesucristo. De ahí en más, Él usó ese término para hablar de sí mismo, el Hijo del Hombre. Ahora, la pregunta es, ¿qué quiere decir o qué quiso decir Jesús y qué quiere decir este texto cuando nos referimos acerca de Cristo como el Hijo del Hombre? Lo que la gran mayoría de las veces piensan algunos es que este título hace alusión a su humanidad. Pero es todo lo contrario, hermanos. Cuando se habla del Hijo del Hombre, no se está afirmando tanto su humanidad, pero más bien su divinidad. Este concepto del Hijo del Hombre es tomado prestado de Daniel capítulo 7, donde se habla acerca del Hijo del Hombre, ese ser divino que vendría a traer redención, que vendría a traer salvación entre nosotros. De hecho, vayamos a ver un ejemplo de esto en Marcos capítulo 14. Nuestro Señor Jesucristo es llevado ante el concilio. En los versículos 55 en adelante tenemos esta narrativa. Y los principales sacerdotes y todo el concilio buscaban testimonio contra Jesús para entregarle a la muerte, pero no lo hallaban, porque muchos decían falso testimonio contra él, mas sus testimonios no concordaban. Entonces, levantándose unos, dieron falso testimonio contra él, diciendo, nosotros le hemos oído decir, yo derribaré este templo hecho a mano, y en 3 días edificaré otro hecho sin manos. Pero ni aun así concordaban en el testimonio. Entonces, el sumo sacerdote, levantándose en medio, preguntó a Jesús, diciendo, ¿no respondes nada? ¿Qué testifican estos contra ti? Mas él callaba y nada respondía. El sumo sacerdote le volvió a preguntar y le dijo, ¿eres tú el Cristo, el Hijo del bendito? Y Jesús le dijo, yo soy. Y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Y observe la reacción del sumo sacerdote cuando Jesucristo se refiere a sí mismo como el Hijo del Hombre. Entonces el sumo sacerdote, rasgando su vestidura, dijo,
¿Qué más necesidad tenemos de testigos? Habéis oído la blasfemia. ¿Qué os parece? Y todos ellos le condenaron declarándole ser digno de muerte. Y algunos comenzaron a escupirle y a cubrirle el rostro y a darle de puñetazos y a decirle, profetiza. Y los alguaciles le daban de bofetadas. ¿Por qué consideraron eso una blasfemia, hermanos? Porque ellos entendían que al decir esto, nuestro Señor Jesucristo estaba diciendo ser Dios. Juan entonces lo que contempla es a ese glorioso Hijo Divino, aquel que es verdadero Dios delante de Él. Pero no solamente lo contempla en su divinidad, hermanos, sino que en segundo lugar lo contempla como el sacerdote fiel. Y gracias a Dios que el hermano hoy predicó acerca de esto porque me ahorró ya muchas explicaciones. Y nos permitió introducirnos a contemplar aún más, con mayor facilidad, esta realidad, hermanos. ¿Por qué el sacerdote fiel? Bueno, dice el pasaje, no solamente vio a uno semejante al Hijo del Hombre, pero éste se encontraba, dice, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con su cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve. Estas vestiduras, amados hermanos, hacen alusión hacia el sacerdocio. Nuestro Señor Jesucristo en esos precisos instantes es contemplado por Juan como aquel gran sumo sacerdote, paseándose en medio de los candeleros, llevando a cabo la labor sacerdotal, encendiendo las lámparas, ocupándose de cuidar que éstas tengan el aceite adecuado para que se mantengan con sus luces encendidas. He aquí nuestro Señor Jesucristo, como ese gran sumo sacerdote, llevando a cabo su labor de intercesión por causa de su pueblo. Y en tercer lugar, Juan está contemplando a Jesucristo no solamente como verdadero Dios, no solamente como el sacerdote fiel, pero como el juez que ha de venir, hermanos. Versículo 14, parte B. Sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejante al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca, dice, salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Esta descripción, esta serie de descripciones, amados hermanos, nos hablan acerca del juicio que nuestro Señor Jesucristo ha recibido en sus manos. Esos ojos que todo lo conocen, que todo lo contemplan, que todo lo ven. Esos ojos que escudriñan lo profundo de los pensamientos de cada uno de los hombres. Sí, amigo, Cristo Jesús ha de juzgar. Y su juicio es profundo. No hay un solo pensamiento que ha cruzado por tu propia mente que Él no conozca. No hay absolutamente nada que pase desapercibido de estos ojos que son como llama de fuego. Oh, amigo, esto es una razón para que tú puedas temer. El hecho de saber que el día en que seas llamado a rendir cuentas delante de Jesucristo, no podrás ocultar absolutamente nada. Cada palabra, cada acto, cada cosa que tú has hecho, todo, absolutamente todo es conocido por nuestro Señor Jesucristo. ¿Y de qué forma ha de juzgar? Por medio de su palabra. Él ha de juzgarnos a través de su preciosa, santa y justa palabra. ¿Te encuentras tú listo para ese momento? Para enfrentarte a este cuyos ojos son como llama de fuego y cuya boca es como una espada de 2 filos.
Este es el Cristo en gloria que contempla Juan en esos momentos, hermanos. La gloriosa presencia de nuestro Señor Jesucristo. De pronto, una vez más, allí, delante del apóstol Juan. Contemplando a aquel a quien conocía una vez más, pero que sin embargo era tan diferente. Oh, amados hermanos, y piense por un momento en esto, así será con nosotros. En un sentido, cuando el Señor venga y lleve a su consumación todas las cosas, y la resurrección tenga lugar entre nosotros y nuestros cuerpos sean glorificados, oh amados hermanos, seremos los mismos, pero seremos tan diferentes. Sí, seré el mismo Fernando, pero tan distinto al mismo tiempo, porque nos hará libres de todo pecado, porque nos libertará de eso que tanto aborrecemos, de eso que tanto despreciamos, de una vez y por todas. Él nos glorificará. ¿Y cuál es la reacción que tuvo Juan ante esta gloriosa visión, hermanos? ¿Cómo reaccionaría usted, amado hermano, si de pronto tuviera una visión como esta? Si de pronto usted pudiera contemplar a el Cristo de gloria, el Hijo divino, el sacerdote fiel, el juez que ha de venir. ¿Cómo es que usted reaccionaría ante una visión como esta? Bueno, el texto nos dice cómo es que reaccionó el apóstol Juan. A pesar de conocer a nuestro Señor Jesucristo, a pesar de haber caminado juntamente con Él, a pesar de haber dormido muchas de las veces junto a Él, haberse recostado en su pecho, Juan dice que cuando le vio, cayó como muerto a sus pies. La pregunta es ¿por qué? ¿Por qué, Juan? ¿Por qué caes como muerto, lleno de temor ante la presencia de a quien tanto amas? De a quien contemplaste en aquella cruz y en aquel calvario, entregando su último aliento por causa de tus pecados. Dos respuestas, hermanos. La primera de ellas, porque Juan, con todo y ser un hombre santo de Dios, no era más que un mero ser humano, hermanos. No era más que un ser humano como usted y como yo. Y en Éxodo 33:20 Dios declaró, no puede verme hombre alguno y vivir. Y el apóstol Juan en su primera carta a los Corintios, capítulo 15, nos enseñó que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios. No podemos simplemente estar ante la presencia de un Dios que es perfecta, gloriosamente santo. Tal como nos encontramos en estos instantes, somos criaturas finitas y en un estado aún caído, y Juan se encontraba en esa condición. Él no podía permanecer como si nada ante la gloriosa manifestación de nuestro Señor Jesucristo, hermanos. Pero eso no es todo. Lo segundo, Juan, con todo y ser un gran hombre de Dios, hermanos, un siervo del Señor, un hombre grandemente usado por Dios, con todo y ello, Juan era un pecador. Y aquí hago una pregunta, amigo, o a todos los que estamos aquí reunidos. Una vez más, ¿cómo reaccionarías ante una visión como esta? Eso es lo que acontece una y otra vez a lo largo de las Escrituras cuando un hombre, aún un santo del Señor, tenía esa confrontación con la divinidad, ese encuentro con la divinidad. Caían como muertos. Ahí tenemos a Isaías, cuando se mira a sí mismo, contempla la gloria de Dios, contempla ese precioso trono, simplemente se maldice a sí mismo. ¡Ay de mí, que soy muerto! Una y otra vez, el profeta Daniel también tiene esa preciosa visión y de pronto cae sin fuerzas algunas. Somos pecadores y Dios es santo, santo, santo. La pregunta es,
¿Has caído alguna vez a los pies de nuestro Señor Jesucristo? Porque si no has caído a los pies de nuestro Señor Jesucristo, es probable que nunca hayas nacido de nuevo. ¿Has podido contemplar la santidad de este Cristo de gloria a través de la preciosa palabra por medio de su Espíritu Santo obrando en tu corazón? ¿Y has caído como muerto al entender tu miseria y tu pecaminosidad? Si no lo has hecho, es probable que tú nunca has nacido de nuevo. Porque esa es la forma en la que Cristo nos salva. El Evangelio de Juan, nuestro Señor dijo que el Espíritu Santo vendría para convencer al mundo de pecado, justicia y juicio. Antes de poder ver la salvación, la gracia que hay en Cristo Jesús, el Espíritu Santo abre nuestros ojos a nuestra suma pecaminosidad. Nos hace ver nuestra indignidad, nuestra miseria. Nos confronta con la gloria del Cristo. Nos deja ver su santidad, su pureza. Y entonces no podemos hacer otra cosa sino maldecirnos a nosotros mismos, confesar nuestro propio pecado, postrarnos y humillarnos ante Él, suplicando: Señor, ten misericordia de mí, pues soy un pecador. Pero la reacción de los incrédulos ante estos vistazos que en ocasiones el Espíritu Santo les concede es retroceder. Pero la reacción de todo creyente, cuando éste es hecho consciente de esta realidad, es como la de Juan. Simplemente caer ante Él y adorar. Me pregunto, amados hermanos, si en el culto de la mañana ustedes pudieron reconocer la santidad de Cristo y responder en adoración, entendiendo quién es tal sumo sacerdote. Esa fue la reacción de Juan. Pero ¿cuál fue la reacción de Cristo ante la reacción de Juan? Versículo 17, parte B. Y Él puso su diestra sobre mí. Oh, amados hermanos, este es el sumo sacerdote que tenemos, que puede compadecerse de nosotros. Este gesto de nuestro Señor Jesucristo habla y dice tantas cosas por sí mismo. Me hace reflexionar incluso en ese precioso pasaje que es uno de mis favoritos en todas las Escrituras, cuando tiene aquel encuentro con ese leproso, un proscrito, uno que se encontraba completamente aislado y se acerca buscando la gracia, la misericordia de Jesús. Aquel pasaje nos narra la forma en la que Cristo, nuestro Señor, nuestro compasivo sumo sacerdote, se acerca ante aquel hombre, se inclina y le toca con su mano. Un gesto que nos recuerda y nos habla acerca de la ternura de Jesús, del amor de Jesucristo, hermanos. Él es el alfa y la omega, ante el cual todos justa y correctamente deberíamos de postrarnos. Pero al mismo tiempo Él se acerca y posa su diestra sobre su pueblo. Y no solamente pone su mano sobre Juan, pero Él habla a Juan. No temas. ¿Cuántas veces, hermano? ¿Cuántas veces habría escuchado Juan estas palabras? Recordé al menos 3. No tuve el tiempo de escudriñar todos los evangelios para volver a encontrar todas las veces. Pero al menos 3 ocasiones en las que Juan escuchó exactamente estas mismas palabras. Aquella vez en que nuestro Señor Jesucristo se acercó caminando por el mar y los discípulos se encontraban en la barca y contemplaron
algo de la gloria velada de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Señor les habló diciendo, no teman. O en aquella ocasión, en el monte de la transfiguración, cuando Juan volvió a tener un vistazo acerca de la gloria de Cristo, cuando el velo se corrió por unos instantes y pudieron contemplar un poco del resplandor de Jesús, Jesús tranquilizó a esos tribulados discípulos diciéndoles, no teman. Aún después de su resurrección, nuestro Señor Jesucristo se acercó diciéndoles, no teman. Pero ahora había algo más, hermanos. Ahora, quien se lo decía, no era el Jesús simplemente encarnado a quien conoció Juan. Ahora era el Hijo del Hombre, el Hijo Divino, el sacerdote fiel, el juez que ha de venir, aquel que se revela a sí mismo como el Alfa y la Omega, el primero y el último. Y es lo que le dice Juan, no temas. Yo soy el primero y el último. Juan, todo está bien. Yo soy aquel que te prometió que estaría con vosotros todos los días hasta el fin de este mundo. Alfa y Omega. Dando a entender, he aquí que yo soy el creador, Juan, el Alfa. Pero no solamente soy el creador, soy la Omega, es decir, el consumador de todas las cosas, Juan. Y ¿sabe una cosa? Sé que estás sufriendo en estos momentos. Sé que te encuentras padeciendo tribulación, Juan. Sé que te encuentras solo en esta isla de Patmos. Sé que has sido perseguido, Juan. Sé que tu amada iglesia está sufriendo en medio del gobierno de Domiciano. Pero Juan, yo soy el Alfa y la Omega. No solamente tengo el control del principio y del fin, pero tengo el control de todo lo que se ha de desarrollar en ese transcurso. Juan, la historia está en mis manos. Yo estoy en control de todas las cosas. Soy el soberano en medio de absolutamente todo. ¿Y sabe una cosa, Juan? Sí, soy el mismo a quien tú conociste. Soy el que vivo y estuve muerto, Juan. Pero Juan, sé consolado con esto, porque he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y Juan, no solo eso, yo he resucitado y estoy llevando a cabo la labor que me corresponde. Pero no temas, porque yo tengo las llaves de la muerte y del Hades. Juan, es cierto, tus compañeros han muerto, han entregado su vida. Es cierto, muchos de tus congregantes han sufrido persecución y muchos han sido asesinados. Juan, es cierto, algún día tendrás que partir también, pero Juan, yo tengo las llaves de la muerte y del Hades. Porque vivo, vosotros viviréis. Y no solo eso, Juan, aún tengo una obra para ti. Sé que eres anciano. Sé que te sientes completamente aislado aquí. Sé que podrías estar pensando que ya no hay absolutamente nada que puedas llevar a cabo. Pero Juan, escribe estas cosas que has visto. Y las que son y las que han de ser después de estas. Juan, no hemos acabado aquí. Aún hay trabajo por hacer y aún tengo propósito para tu propia vida. Y quiero usarte, Juan. Yo soy el Alfa y la Omega. Oh, amados hermanos, este es nuestro Cristo. Este es nuestro Señor. El Alfa y la Omega es aquel que nos ha salvado a nosotros de nuestros pecados. Pero quiero hacer las aplicaciones hasta el final, hermanos. Y por eso déjeme llegar a la tercera parte, la interpretación de esta visión. Versículo 20. Nuestro Señor mismo le ofrece la interpretación a Juan acerca de todo lo que ha contemplado.
Y él le dice, el misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Nuestro Señor nos ofrece la interpretación de todo lo que Juan ha estado contemplando y que se nos describe aquí. Él dice que esas 7 estrellas que Juan contempló en la mano derecha de nuestro Señor Jesucristo son los 7 ángeles de cada una de las 7 iglesias hacia las cuales originalmente se está dirigiendo el contenido de este libro de Apocalipsis. Pero ¿a qué se refiere con ángeles en este punto, hermanos? Hay 2 interpretaciones populares para estas palabras. Hay algunos que señalan que literalmente se estaba hablando de los ángeles de cada una de esas iglesias, esos seres celestiales que fungían como una especie de guardianes de esas iglesias locales. Esa es una posibilidad. Y aunque muchos amados hermanos coinciden con esa posibilidad, yo no estoy convencido de esa opción, puesto que la segunda señala que estos ángeles hace alusión a los pastores de esas iglesias. Y es que recordemos que la palabra ángeles literalmente significa mensajeros. Por lo que los que se inclinan por esta postura creen que aquí Juan está contemplando, nuestro Señor Jesucristo está hablando de esos ministros cuya obra es celestial. Ahora, ¿no sería extraño que se mencione a un pastor como ángel? El propio apóstol Pablo, Gálatas capítulo 4, versículo 14, señala que los de Galacia le recibieron a él como si fuese un ángel del Señor. Además, un puritano, William Ferner, menciona lo siguiente: no pueden ser ángeles, porque si fuesen ángeles, en los mensajes que van dirigidos a cada una de las iglesias a través de cada uno de estos ángeles, nuestro Señor está reprendiendo en muchas de las ocasiones la actitud de esos ángeles. Y un ángel de Dios es santo, hermano. No puede pecar. William Hendrickson dice: es necesario considerar a los ángeles en el sentido de pastores o ministros. El Señor los sostiene en su diestra, ejerce sobre ellos una autoridad absoluta, son sus embajadores, los protege, están seguros cuando le obedecen y son fieles en su servicio. De manera que si entendemos de esta forma las palabras de nuestro Señor Jesucristo como esos ángeles y los candeleros, como claramente indica las 7 iglesias, ¿qué está diciendo la visión en realidad? ¿Cuál es el mensaje de esta visión tanto para Juan como para aquellas iglesias y aún para nuestra iglesia en nuestros días, hermanos? Lo que nos está diciendo es que Cristo, hermanos, el Hijo Divino, el sacerdote fiel, el juez que ha de venir, se encuentra en medio de su iglesia, hermanos. Se encuentra en medio de su pueblo. El ministerio que actualmente nuestro Señor Jesucristo está llevando a cabo, lo desarrolla en medio de su pueblo, en medio de su iglesia. Él está allí entre nosotros. Él está con nosotros. Es lo que le está diciendo: Juan, no temas, porque yo estoy en medio de ustedes. Juan, aun cuando las cosas parecen ir de mal en peor, yo estoy en medio de mi iglesia. Y esto implica varias cosas, hermanos. Implica, en primer lugar, que Cristo es quien gobierna su iglesia, hermanos. La iglesia no está regida por ningún emperador, ningún rey, ningún presidente. No. Es Cristo quien gobierna su iglesia. Y no solamente gobernaba esas iglesias, pero es Cristo quien gobierna esta iglesia, hermanos. Toda verdadera iglesia es gobernada por nuestro Señor Jesucristo. En segundo lugar, Cristo cuida de su iglesia, hermanos.
No solamente gobierna su iglesia, pero cuida a su iglesia. El hecho de que Él estuviera entre los candeleros, y estos son símbolos de la iglesia, nos recuerda el cuidado que nuestro Señor Jesucristo mantiene en medio de su pueblo, corrigiéndonos, exhortándonos, instruyéndonos, amonestándonos, hermanos. Cristo lleva a cabo esa labor en medio de nosotros aún en nuestros días. No solamente gobierna y cuida, pero Cristo también juzga a su iglesia. Es cierto, dice un comentarista, somos liberados del juicio de condenación por nuestros pecados, pero estamos sujetos al juicio correctivo de nuestro soberano Señor, que está decidido a limpiar el pecado de su pueblo. Hermanos, que Cristo esté en medio de los candeleros es lo que debe traer consuelo a nuestros corazones, hermanos, porque Él gobierna este pueblo, Él cuida a este pueblo, Él juzga a este pueblo, pero Él es quien da poder a este pueblo. Él es quien da poder a su iglesia. El poder de toda iglesia verdadera no se basa en sus finanzas, hermanos. No se basa en contar con grandes personalidades en el púlpito. No se basa en sus servicios entretenidos. El poder de la iglesia es en virtud de la presencia de Cristo en medio de ella, concediendo de su Espíritu Santo. Piense por un momento esa figura sacerdotal, alimentando con aceite las lámparas en el lugar santísimo. Eso es exactamente lo que Cristo Jesús hace todo el tiempo en medio de nosotros, hermanos. Él está concediéndonos de su Santo Espíritu a fin de que nosotros realmente podamos brillar, no con luz propia, sino con la luz que es de Él. Él está ahí cuidando, Él está proveyendo lo que necesitamos para que podamos seguir llevando a cabo la gran comisión que nos ha dado. Él está a través de su palabra apacentando nuestros corazones, amados hermanos. Él está obrando en medio de nuestro todo el tiempo, permanentemente. Él no es un Dios que se duerma, amados hermanos. El salmista dice que Jehová no se dormirá. He aquí que Él no se dormirá. Él permanece activo permanentemente en medio de nosotros. Y si hemos de poder seguir avanzando el reino de Dios, es solamente por causa de nuestro gran sumo sacerdote llevando a cabo su labor en medio de su pueblo. Amado hermano, Cristo Jesús está aquí. Él prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin de este mundo. Y esta visión nos recuerda que Él está cumpliendo con esa promesa. Porque no solamente estaba en medio de las 7 iglesias que están en Asia, pero Él está en medio de su iglesia a lo largo de todas las edades. Él está entre nosotros, hermanos. Él es el gran sumo sacerdote que preserva a este su pueblo y que consuela a este su pueblo al recordarnos estas realidades, hermanos. Por eso es que para Juan esta fue una visión consoladora, hermanos. Porque en medio de la persecución que sufrían a manos de Domiciano, él recordaría en esos momentos que no estaban solos, pero Cristo estaba entre ellos, hermanos. Y déjeme concluir nada más con este pensamiento, hermano, a fin de preparar nuestros corazones para poder participar de la cena del Señor. La isla de Patmos era una isla que no ofrecía nada a los ojos del mundo. Exiliaron allí a un hombre indeseado. Domiciano no toleraba a Juan. Lo expulsa a esta isla que no tenía absolutamente nada que ofrecer. Pero es en esa isla que Dios le concede estas gloriosas revelaciones al apóstol Juan. Amados hermanos, la iglesia en estos días es como una isla de Patmos. El mundo no ve absolutamente nada en la iglesia. Hay personas que dicen o señalan que es aburrida la iglesia, que no hay nada que pueda ofrecerle la iglesia.
desprecian la iglesia. Es un sitio indeseable para muchos en el mundo, hermanos. Pero es en medio de la iglesia, es en medio de Patmos, que Dios se nos revela a nosotros, que Cristo Jesús nos concede el poder contemplar las más gloriosas revelaciones por medio de su preciosa y santa palabra. Es aquí, en la congregación, en la reunión de los santos, que nosotros somos conducidos a contemplar a aquel que es digno de ser alabado y de ser adorado, hermanos. Y quiera el Señor concedernos cada vez que nos congregamos y nos reunimos, el poder tener una más clara visión de la gloria de nuestro Señor y de su hermosura, hermanos. Por la obra y el poder de su Espíritu Santo en nuestros propios corazones, hermanos. Esta es nuestra Patmos, nuestra isla de Patmos, en donde Dios se complace en darse a conocer para con nosotros, hermanos. Que seamos consolados ante este glorioso y gran sumo sacerdote que se encuentra en este instante paseándose en medio nuestro, hermanos, por la obra de su Espíritu Santo. Vamos a orar, hermanos, para concluir.